Buenas tardes, pues yo soy arquitecto, estoy haciendo actualmente doctorado y mi tesis doctoral está enfocada a la obra desconocida de Antonio Palacios, fundamentalmente la arquitectura industrial y comercial, pero serían un poco esos dos enfoques los principales de la tesis. Luego tendrá alguna... entonces, quería también hacer un poco con esta ponencia una especie de resumen de las anteriores ediciones, porque llevo varios años trayendo algunas de estas obras de Antonio Palacios. Y el hecho de que esté haciendo la tesis tiene que ver también con haber empezado a estudiar la obra industrial de este arquitecto prolífico, que muchas veces asimila al Gaudí madrileño, desde luego de grandísima importancia, y que bueno, su obra industrial lamentablemente prácticamente está mermada, existe una pequeña parte, y en los últimos años han sido derribadas algunas de las piezas, entre ellas la que hoy presento. Palacios, Antonio Palacios Ramilo, arquitecto, nació en la localidad de Porriño, en Pontevedra, muy cerquita de Vigo, está a las afueras, y de ahí es muy conocido el granito de Porriño, que en parte es lo que supone que la obra de Palacios tenga un gran, digamos, referente, ¿no? en esta piedra, especialmente en el granito. Pero al margen, digamos, de lo material, Palacios es muy conocido por los grandes diseños que legó a Madrid, entre ellos los diseños del metro. Esta fotografía que acompaña se ve un rombo diseñado, los rombos de metro los diseñó Antonio Palacios, pero en concreto esto pertenece a la exposición, a la primera de todas las que se hicieron de los 100 elementos de patrimonio industrial que organizó Tiki España, y esta es de 2011 en la Real Fábrica de Tapices. Antonio Palacios, digamos que lo podemos resumir como el arquitecto que definió en parte la imagen urbana de Madrid, y los 4 edificios principales que podríamos reseñar de todo el mundo conocido son el Palacio de Correos, Cibeles, el Hospital de Maudes, debajo, el antiguo Banco Español del Río de la Plata, que es el que está en el centro, actual Instituto Cervantes, o el Círculo de Bellas Artes, que está enfrente. Estos 3 edificios, salvo el Hospital de Maudes, están tan próximos entre sí que generan un espacio urbano y un paisaje reconocible, que casi definiría lo básico, ¿no? de lo que es Madrid. Como decía, también Palacios fue autor de arquitecto, digamos, con el equipo de ingenieros de la compañía de metro, pues hicieron la primera red, las líneas 1, 2, parte de la 3 y el ramal Ópera Norte, en vida de Palacios. Creo que se llegó a hacer hasta parte de la línea 4, que llamaban de los bulevares, también se llegó a construir. Palacios se ocupó de diseñar todos los aspectos decorativos en las estaciones, los accesos, distintas soluciones, los famosos templetes de metro. Aquí tenía un vídeo que a ver si funciona, porque la tecnología ya sabemos que sí. A ver, es un vídeo en silencio. Bueno, ahí vemos el templete, el famoso templete de Gran Vía, con estas imágenes en movimiento. Aquí estamos viendo la Castellana con el Palacio de Comunicaciones en el lateral izquierdo, y creo que acaba aquí el vídeo. Bueno, era un pequeño segmento para ver en movimiento algunos de los aspectos reseñados. Entonces, aquí en Incuna, otros años se han presentado, como decía al principio, otras piezas de Palacios de interés que eran desconocidas de alguna manera. Esta foto simplemente me hacía gracia porque Palacios es, no lo veo, es el señor que está en el centro de la foto, en primera línea, junto a las vías, con el que lleva el sombrero a su lado, ¿no? Una de las cosas que presenté hace unos años fue el proyecto de Nuevo Madrid, esto de lo que era el abastecimiento de agua y una presa de doble curvatura, presa Bóveda, mucho antes de que se construyera la primera en España. Y además reutilizaba parte del canal de Guadarrama,
que también ha salido mencionado estos días en las ponencias de aquí. Otra fue esta central eléctrica de Tetuán. Pues es muy interesante porque a partir de esta central digamos, surge la empresa Mengemor, Mendoza, González Echarte y Moreno, con Miguel Otamendi, ingenieros, que son los que desarrollarían primero la electricidad en España para luego poder desarrollar el metro. Esto no sé por qué ha salido la foto mal, pero bueno, esto lo presenté el año pasado, la reconstrucción del Hotel Florida de Madrid, que tenía relación con el propietario, uno de los propietarios del Hotel Florida tenía una granja modelo y los productos de la granja modelo se vendían en el café de este hotel, y entonces por eso fue objeto de contarlo aquí en Incuna, para que veamos también la lástima de lo que es la pérdida de patrimonio. Y entender que eso, cuando se dice no se puede conservar todo, pero es como una especie de mantra hecho desde la economía, pero nunca desde la perspectiva de la sostenibilidad o la recuperación, el reuso de los edificios. Esto es lo que viene a sustituir ese Hotel Florida, y he trabajado desde el año pasado ahora en una reconstrucción en 3D que bueno, pues que os presento aquí, que va a ser publicada próximamente. También otra de las cosas que os decía, que con esto empezó un poco la tesis, fue hablando de las cocheras de 4 caminos, que también las trajimos aquí en caso con unos compañeros. Empezamos a estudiar su relación, su importancia, no solo como pieza industrial, sino como obra de Antonio Palacios. Aquí las vemos durante la nevada de Filomena el año pasado, y bueno, pues estaban ya sentenciadas porque había un plan urbanístico que luego fue anulado por el Tribunal Supremo, pero entre medias pues se las llevaron por delante, como luego veremos. Conseguimos movilizar bastante interés y despertar el apoyo de muchas instituciones también relativas al patrimonio industrial. Incluso con Europa Nostra llegamos a hacer una visita a los talleres de metro. Encontramos más planos firmados por Palacios, nos seguían negando que fuera de Palacios, puesto que a la Comunidad de Madrid le resultaba muy doloso derribar una obra de Palacios, y aquí vemos cómo en junio del año pasado finalmente las máquinas tiraban toda esta estructura centenaria, original, auténtica, y que había sido el espacio donde había nacido el Metro de Madrid. Lo digo porque en relación a la gestión de Metro, con relación a su patrimonio industrial, ha sido un desastre. Metro nos había legado prácticamente hasta el año 2000, vamos a decir 2009, 2010, teníamos prácticamente todas las instalaciones originales de Metro, sobre todo las de servicio, que poco a poco han ido cayendo fruto de una obsesiva no sé, organización especulativa para intentar lucrar todos estos terrenos, y se han ido perdiendo todas ellas eran obra de Antonio Palacios, como hemos podido ir descubriendo después. Aquí veis el final de las cocheras, y así es como, bueno, ahora mismo ya no queda ni eso. Otra pieza, que esta sí que fue declarada bien de interés cultural dentro de las que son de Metro, la nave de motores de Pacífico, y nos estamos acercando precisamente a la obra que quería enseñar hoy, en la que vemos en la comparativa de las fotos, la foto histórica, la pequeña nave que hay a la derecha fue, digamos, alterada, modificada volumétricamente, y en vez de recuperarla para armonizar un diseño único, conjunto, declarado bien de interés cultural, pues lo que hicieron con esta nave fue demolerla, para aislar el objeto arquitectónico, cuando ese volumen, aunque en otra forma, pero ese volumen era tan auténtico y tan original como el resto. Realmente un desastre, porque esto era para abrir una calle que a continuación atravesaba al otro lado de la calle, donde estaban los talleres de Metro que llevan por título la ponencia de hoy. Aquí vemos esta vista aérea en la que se puede apreciar la nave con la pequeña instalación demolida, más un chalet de los ingenieros que está a la derecha. En la calle de enfrente vemos todo este gran espacio vacío de manzana, con esas dos naves longitudinales, una un poco más principal con unos miradores que podríamos atribuir a las oficinas, y otras de acompañamiento. Bien, pues todo este conjunto... Sí. Todo este conjunto, que estaba así en 2014, es decir, antes de ayer,
vemos aquí todavía cómo subsistía el rombo de metro, fue también demolido. Vemos la inauguración, la reina Victoria Eugenia con Miguel Otamendi, vemos los interiores. Quiero decir que a nivel de patrimonio industrial no solo es el contenedor, como muchas veces reclamamos en estas jornadas, sino también el interés de los trabajos o los espacios de trabajo y la memoria del trabajo que contenían esos pabellones, ¿no? Todo esto son los talleres interiores que había alojado. Prácticamente eran talleres mecánicos vinculados al apoyo de metros, lo llamaban los talleres terrestres, es decir, que tenía una flota de camiones de apoyo como esto para ir a transportar material allí donde hiciera falta las reparaciones de las líneas de metro. También es interesante cómo la propia compañía en ese momento recoge al personal de talleres en estas imágenes publicadas. Curiosamente, de estas 4, la de abajo a la derecha es las cocheras de 4 caminos, las otras 3 restantes son en Pacífico, y en estas 2 de aquí tenemos las 2 de la izquierda son en Pacífico y las 2 de la derecha en las cocheras de 4 caminos. Y además también mención especial a que Metro fue en ese sentido una compañía pionera al incluir de manera decisiva en la plantilla a la mujer como trabajadora. Formaban parte el 50% prácticamente de la plantilla de Metro eran mujeres. O sea que en ese sentido fue una empresa muy moderna y muy avanzada en muchos sentidos. También recordar que es una empresa que surge en la Primera Guerra Mundial y que precisamente eso obliga prácticamente a que fuera de capital español 100%, el material, incluso toda la mecánica, la industria, etcétera. Solo se compraron los motores y los bogies en el extranjero. Aquí vemos algunas imágenes de archivo en las que pues estos talleres fueron teniendo distinta vida. Por ejemplo, en los años 30 llegó a ser también una escuela de sordomudos, se instaló en estos pabellones, como vemos en la foto de la derecha abajo. Y lo que localicé tardíamente, ya una vez derribados, eran los planos firmados por Antonio Palacios. Esto era un hecho desconocido que lo aporto hoy de manera inédita en este congreso. Y este fue el final en 2014, septiembre de 2014, de los pabellones. Una obra industrial en propiedad pública que podía haber sido reconvertida fácilmente en cualquier otra instalación para uso ciudadano, para el disfrute, para la comprensión, para la memoria. Tendría muchísimos más valores que no lo que han hecho ahora, que es poco a poco nos va convirtiendo esta especie de necesidad de crecer, de crecimiento económico imparable, arrollador, desmemoriado. Nos van metiendo en una ciudad de ficción en la que todos los bloques son iguales, vayas donde vayas, a cualquier ciudad. Ahora está de moda esto de jugar con bandas blancas y negras, es la arquitectura que se hace ahora. Es un horror, a mí me parece que estamos entrando ya en un bucle y yo lo defino como pesadilla inmobiliaria. En definitiva, la jornada de hoy mi ponencia era para enseñaros un documento que acredita un valor que muchas veces nos han negado, o sea, que desde las instituciones nos han negado, pero en realidad quería un poco condensar lo que es el activismo de gente que lucha por el patrimonio industrial contra dictámenes políticos abusivos, muchas veces ilegales, y que nos hacen gastar tiempo y dinero contra los administradores, que son los que deberían proteger esto, y muchas veces decimos, ¿qué oportunidades tiene el patrimonio industrial de ser reconvertido? Pues precisamente tengo que ir cerrando. Bueno, pues eran un poco estas preguntas, dejar esta pequeña historia condensada del esfuerzo que a veces se hace y los resultados a los que llegamos a pesar de todo. Así que nada, muchísimas gracias por la atención y